Bien, y seguimos avanzando entonces en el caminar, en el descubrir de estas vidas de santos, hombres, mujeres, que durante toda la historia cristiana pues no han hecho más que darnos ejemplo de vida, de fidelidad, de amor a Dios. Y esta historia, como tantas, tan variadas, tan nutridas y tan cercanas, es muy interesante porque además pasa por un proceso, yo diría, muy pocos santos han tenido esta gracia particular de vivir como casi que a plenitud todos los sacramentos, vivir toda la experiencia de Dios, porque hay un punto de inflexión como el que recuerdo yo viví en la universidad. Yo empecé a estudiar administración en la Universidad Católica 3B. Yo hubo un punto donde te decía, o vas a ser contador o vas a ser administrador. Ojo, podía hacer las dos cosas, pero tenías que terminar una para luego hacer la otra. Y por lo general, como ocurrió conmigo, tú terminas una y sales tan desesperado y con tantas ganas de comerte el mundo que no, muy pocos, o hay quien sí lo hizo, ¿no? Hay quien sí lo hizo, pero muy pocos seguimos los estudios. Otro pregrado más. Hay gente que vive también para estudiar, estudiar, estudiar y saca muchas carreras. Y bueno, quizás eso también es una forma de llenarte de condecoraciones, como los trajes de los militares. Pero al final nada de eso en cierta forma importa, hay que decirlo. Eso son cosas de mundo y para mundo. Uno puede poner al servicio su profesión, su conocimiento, pero al final nada de eso importará, porque lo que importará, como dirá San Pablo, y lo que nunca perecerá es el amor. Entonces, pero hay otros, igual, en la vida sacramental, perdón, generalmente tú también tomas una decisión. Debería ser, en el caminar de Dios, debería ser o casarse sacramentalmente, algo que lamentablemente, lo tengo que decir, siempre lo voy a decir, eh, lamentablemente muy pocos jóvenes hoy toman, o muy pocas personas toman. Eh, y es importante no desestimar y no normalizar lo que no es normal en la vida de la gracia, sobre todo en el vínculo de la pureza, que está muy bien explicado en el libro del Levítico y que Cristo además lo reafirma cuando el mismo Jesús dijo que él no había venido a cambiar una tilde ni una coma de la ley, sino a darle plenitud. Y si no me equivoco, en el capítulo 18 del libro del Levítico hay toda una explicación de las cosas que son puras para Dios y están muy, muy, muy vinculadas a la sexualidad. Entonces esto es un tema muy importante. De hecho, otro paréntesis, cuando hubo el primer concilio de Jerusalén, donde estuvo entre otras cosas el tema del debate de si se debían circuncidar los conversos al cristianismo o no, al final la conclusión fueron tres cosas, no las recuerdo literalmente, voy a tratar con el Espíritu Santo me ayude, pero la primera era no comer sangre de animales, ¿no? Era una de las. Otra muy importante era no tener relaciones sexuales impuras. Okay, y eso también, eso queda enmarcado allí. Y ciertamente la otra conclusión era que no era necesaria la circuncisión. O sea, y ya en un adulto y además en esa época era algo terriblemente traumático pensar en que alguien tuviera que someterse a eso. Que además voy a decirlo, yo no dudo que lo que hubiesen habido muchos cristianos que lo hubiesen hecho, obviamente varones, porque además estos fueron los tiempos donde hubo muchísimos mártires, pero además mártires gozosos del martirio ofrecido a Cristo. Pero bueno, la voluntad de Dios fue otra y así arrancó nuestra iglesia con ese primer concilio de Jerusalén. Volviendo al tema, eh, sin embargo, en la iglesia o en la vida cristiana sí existe la posibilidad de que una persona que se ha casado, que ha tenido hijos, se ha enviudado y sus hijos ya son independientes, son adultos, pues puede entrar en lo que se conoce como una vocación tardía al servicio de Dios. Que además hay que decirlo, no es un tema de garantizar el plato de sopa y un techo para tu vejez, es un tema, como lo podemos ver en esta Santa Joaquina de Vedruna, es un tema verdaderamente vocacional. Joaquina parecía tener una vocación eh, religiosa en su corazón. Yo recuerdo haber conocido una monja de las Siervas del Santísimo Sacramento, si no me equivoco, no sé si aún siga con vida porque era bastante mayor. Les estoy hablando de no menos de 15 años, por ahí el promedio, de que la conocí, pero ella me decía, una monja que tenía algunos atributos místicos, ¿no? Ella misma hablaba de por sí todo en ella era muy místico, muy, muy bonito, una monja bien, bien, bien especial, una consagrada, una mujer de Dios.
Pero ella me comentaba una vez, ella siempre le estaba preguntando a todo el mundo si quería ser sacerdote. Ella tenía eso, ¿no? ¿Tú no quieres ser sacerdote? Y yo le decía, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba total, o sea, soltero. Yo le decía, uy, lo he pensado. Y entonces ella me decía, si lo has pensado es porque Dios te lo puso en tu corazón. Ciertamente mi vida tomó otro camino y por eso hago mucha empatía con esta historia. Porque si bien es cierto, yo tuve varias experiencias bueno, te recuerdo puntualmente dos invitaciones de mis queridos padres agustinos, que me la hicieron a los 17 18 años y yo en ambas no fui, me invitaron a retiros vacacionales, no me sentía en ese momento llamado y luego yo mismo busqué hablar con un sacerdote, en este caso era un carmelita, porque tuve una, ya así más adulto, tenía una inquietud ocasional, pero en esa entrevista yo la puse en oración total, por eso es que creo firmemente que lo que allí salió fue de Dios. eh, no vieron en mí, porque además yo estaba ya en una relación y había como, más que todo como incoherencias en muchas cosas de mi vida y la recomendación es que yo terminara de encaminar mi vida y bueno, mi vida se encaminó hacia la vida en pareja, hacia lo que derivó pues en la experiencia del matrimonio, que también es una vocación de vida y que me encanta ese consejo que le decía el esposo de Santa Joaquina a ella, porque me imagino que el tema del pudor estaba muy asociado a la sexualidad, ¿no? Y eso también hay que darle plenitud en el cristianismo. La sexualidad en el matrimonio sacramental es una experiencia de amor que Dios mira con agrado, con mucho amor. Mientras no entren vulgarizaciones, que eso también tenemos que, uy, es difícil, ¿no? Y más en estos tiempos donde hay tanta contaminación que lleva hacia lo vulgar y sobre todo cuando en las redes sociales hay tanta instigación, tanto estímulo a que las mujeres sean como no sé, no quiero usar ningún calificativo, pero más desinhibidas, más atrevidas, en la mirada de Dios, la sexualidad es un, por supuesto, un acto de amor, ¿no? Pero no es el fin en sí mismo, o sea, no es que el matrimonio se dé por el sexo ni por mucho menos. Entonces, generalmente, cuando tú inclusive le das esta mirada de fecundidad, de maternidad y paternidad, cosa que hoy está al mínimo en el mundo general, es lo que menos importancia se le da, pues ciertamente cambias la mirada y en cierta forma es lo que decía San José María Escrivá de Balaguer, que ya llegaremos a ver en el siglo XX. Ese ser santo de la cotidianidad de nuestras vidas, que la santidad también era una puerta para los laicos y es una puerta para los laicos, una puerta que también está abierta, no solamente para los consagrados, que en cierta forma lo deberían tener un poco más fácil porque toda su vida respira en torno a Dios. O sea, es lo importante cuando el consagrado, pues en vez de mundanizarse, más bien se santifica, o sea, se espiritualiza, vive una vida elevada, una vida con límites, una vida al servicio, en el amor, pero siempre enmarcado, cuidando su propia pureza, cuidando sus propios pensamientos. Pero el otro punto que también es importante, y también lo medito en torno a esta vida de esta santa, es que nosotros indudablemente nuestros afectos, padres, madres, esposa, hijos, eh, juegan un papel tan importante en nuestras vidas que pareciera que en algún punto, no sé si voy a exagerar, pero yo sí creo que es así, en algún punto los intronizamos, o sea, pasan a ser unos dioses, o sea, pasan a ser personas tan importantes como el cuadro de la Divina Misericordia o con el mismo Dios. En cierta forma está Dios, pero también está mi familia, ¿sabes? Yo por mi familia soy capaz de todo, de dar todo hasta, bueno, hasta morir, porque mi hijo viva y uno literalmente endiosa o idolatra mucho a sus seres queridos. Quizás no a todos, pero siempre hay alguien que, wow, que si tú piensas en su muerte, en su partida, como que se te desquebraja la vida, ¿no? Eh, de hecho yo lo veo en mi hijo, yo vivo una experiencia con mi hijo ahorita bellísima, porque mi hijo de verdad, lo que él con su mamá es el chicle, o sea, literalmente es el chicle. A donde va la mamá sale un momento y se pasan 5 minutos, hay que llamar a la mamá, ¿dónde está mi mamá? Porque mi mamá no ha llegado, se aparece el papá de la mamá, ¿no? Entonces uno tiene que irle controlando eso, porque de verdad que es muy posesivo con su mamá, porque la ama muchísimo, su mamá son sus ojos, pero su papá, que soy yo, es como que
wow, el que me dice las cosas, el que yo escucho. O sea, de verdad que hay como una admiración que aprecio mucho en mi corazón, porque esa experiencia, me digo que los padres deberíamos luchar, los papás hombres, ok, estamos hablando de los hombres, deberíamos luchar mucho en nuestras vidas por ser admirados por nuestros hijos siempre, siempre, no importa la edad que tengan, que nosotros seamos una fuente de consejo, de coherencia, de que, wow, es que yo me acuerdo de mi papá, que era un hombre íntegro, o sea, ese tipo de cosas es una de las cosas que yo quisiera, como una herencia humana, dejarle a mi hijo, ¿no? Que tengo, ojalá pueda, porque uno tropieza, uno también se equivoca, pero uno es mortal, y ahí es donde quiero llegar. Fíjense ustedes como ella, que ya que estaba acomodada con su esposo, tenía sus 8 hijos, prácticamente tendría hijos seguiditos desde que se casó, desde los 26 años hasta los 33, por lo que han pasado son 5 años. O sea, no sé desde qué edad esta santa empezó a tener hijos, si tuvo morocho en algún momento, pero las cuentas no me daban, ¿no? Con la biografía, pero el punto es que en muy corto tiempo ya tenía 8 hijos. Este, y, y bueno, estos eran los tiempos, además de, como ya lo hemos hablado, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de Napoleón Bonaparte que quería destruir la iglesia y estas batallas que se fueron dando. España fue muy importante en la defensa de nuestra fe. No olvidemos que todavía hoy, con todos los memoles que eso tenga, pues todavía es uno de los reinados católicos que queda en el mundo y es un país en estructura, en imagen, diría Jesucristo en lápida por fuera, un país católico. Entonces, oye, tiene su seguridad en su esposo, ya ha tomado una vida sacramental, matrimonial, una vocación matrimonial, y de repente viene este golpe, que es donde quiero profundizar, que su esposo muere con 42 años, o sea, un hombre joven. Yo de hecho tengo 41, mientras estoy haciendo esta grabación tengo 41 años. Y es impactante como, bueno, ese fue el plan de Dios. Y el plan de Dios, ella lo va, veo en ella el ejemplo de lo que uno ve en el libro de Job, un libro que yo siempre citaré muchísimo, porque además me parece que Job encierra cómo debe vivir el creyente en torno a la voluntad de Dios. Si, como le decía Job a su esposa, si aceptamos de Dios lo bueno, ¿cómo no vamos a aceptar lo malo? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Y esa frase es muy importante, porque uno no quisiera jamás, uno quisiera, oye, que la vida de uno llevara en cierta forma la ley natural, oye, bueno, vivir, envejecer, madurar, trabajar, después jubilarte, lo que sea, llegar a la vejez, ver a tus hijos estables, conocer tus nietos una parte de sus vidas. Obviamente no lo vas a conocer toda su vida porque los cronogramas no van a dar. Por lo menos en mi caso, yo posiblemente conoceré, si Dios me da la dicha, o a mi hijo le da la dicha de tener hijos y por ende yo ser abuelo, bueno, seguramente con salud uno podrá conocer los primeros 10 15 muy positivamente hasta los primeros 20 años, pero hay muchas cosas de su vida que no vas a conocer, posiblemente no vas a estar en su matrimonio, pero sí estuviste en el de tus hijos, y por eso es que la vida es un ciclo, ¿no? Pero vean estos cambios que da la vida, o sea, Dios lo da, al final pareciera que todas las personas que hay en nuestro entorno y nosotros mismos somos instrumentos, somos capítulos de un libro, pero no somos el libro en general. El libro en general, desde el principio a fin, el que no puede faltar es Dios. Dios no puede faltar en ningún momento de tu vida, porque al final la santidad, a pesar de que nosotros nos vamos a salvar por el amor, y sobre todo el amor que se refleja en el servicio, en ayudar al prójimo, en estar con el otro, la salvación es individual, es tu yo con Dios, o sea, es lo que tú, es tu fe, es tu grado de amor, es tu grado de perdón, es tu grado de misericordia, es tu nivel de piedad, de compasión, de empatía, de magnanimidad. Están las virtudes humanas y las virtudes teologales, están los dones del Espíritu Santo. No soy experto en esto, pero lo he escuchado bastante. Y bueno, yo me sigo formando porque me gusta aprender temas de Dios. Siempre me ha gustado y me gusta, lo he hecho muchos años de manera autodidacta, no autoformándome, ojo. No es que yo agarro la Biblia, el catecismo y lo que a mí me da la gana de entender no, sino escuchando buenos predicadores, porque ahorita tenemos además la tecnología que nos permite el internet acceder a materiales que antes eran impensables acceder. Pero nosotros hoy tenemos esa facilidad, y no es el sacerdote que me refuerza en lo que yo soy. A mí me encanta escuchar al que me cuestiona, al que me invita a reflexionar, al que me saca un punto y me lleva a otro, al que me hace desnudarme ante mi verdad, ¿no? Y al final es esto.
esa palabra de desnudarnos. En estos días escuchaba una prédica sobre esto y dice cómo Dios, cuando uno va entrando en el camino a la santidad, y aquí lo vemos con esta santa, esto es algo que da mucho miedo decirlo, pero en el patrón de santidad de lo que esta serie me ha permitido a mí conocer, es así. Llega un punto de nuestras vidas en que Dios nos va a empezar. Los que realmente queremos salvarnos, ojo, y queremos llegar al cielo y queremos vivir llegando a Dios ofreciéndole dolores, mortificaciones, sufrimientos, llevando una cruz. Jesucristo no llevó una cruz toda su vida, pero hacia el final de su vida humana la llevó. Y eso es la desnudez. Fíjense que el Padre permite que Jesucristo llegue literalmente desnudo a la cruz. Le quitó todo. Le quitó los apóstoles, le quitó la ropa, le quitó... Lo único que permaneció a los pies de la cruz fue el amor. Y se le permitió estar a su madre porque María es la representación viva del amor de Dios. Y Juan porque, bueno, por la gracia de Dios, tuvo esa suerte de que María estaba con él. Juan no hubiese llegado nunca a la cruz si María no hubiese estado a sus pies. Nunca. Juan llega a la cruz por María. Pero esa desnudez también ocurre en cada uno de nosotros. Y en Santa Joaquina Vedruna, fíjense que se va dando por una parálisis, una enfermedad que la va debilitando progresivamente hasta el punto de dejarla hasta muda. Y luego llega un cólera y ya con eso se acaba su vida. Esa desnudez es importante quizás entender, y esto no es fácil de aceptar. Ojo, yo ni siquiera sé si, como le escuchaba al padre que lo explicaba, es que esto da miedo. Hay gente que puede perder la vista, hay gente que puede perder miembros de su cuerpo, hay gente que puede ir perdiendo su economía, perdiendo sus posesiones, quedando en un testimonio que yo escuchaba. Era un hombre que le gustaba viajar, una persona, el padre del sacerdote que daba esta charla, le gustaba viajar, le gustaba reunirse con sus hijos. Su hijo vivía en Estados Unidos y le encantaba ir para Estados Unidos. Y al final, bueno, nada, llega la enfermedad, llega la vejez, no podía salir, tuvo que dejar de trabajar, era profesor, tuvo que dejar de trabajar, quedarse en casa, después llegó el COVID, no pudo viajar. Entonces, al final su vida terminó siendo una habitación con un celular que le permitía comunicarse como yo lo estoy haciendo ahorita con las personas que habían, pues, con mucha caridad, pues se dedican un tiempo a escuchar estos audios. Y no le quedó más nada, ni bienes, ni posesiones, ni carros, ni ropa, ni lujo, ni fiestas, ni redes sociales, perdón, ni reuniones sociales, sino era solamente en su cuarto, vivía como un ermita. Y al final muere de COVID en un hospital solo. Pero siempre esta desnudez que solamente Dios tiene, hay que delegárselas a Dios. Uno no se puede autodesnudar. Eso humanamente es casi que imposible, porque además uno ni siquiera sabe lo que se tiene que quitar. Dios es el que te va quitando y te va quitando, porque yo lo he dicho en otras oportunidades. Esa frase de verdad que nació en una de las series que no sé si fue en A la luz de su palabra o esta misma, pero lo he dicho allí. Y este padre en cierta forma también decía: nosotros ni nos conocemos, porque así habla el Espíritu Santo. Eso no es la gracia de Luis, es el Espíritu Santo que nos va guiando. Yo decía que el único viaje que implica desempacar la maleta es el viaje hacia la eternidad. No lo llamemos muerte, llamémoslo un viaje hacia la eternidad. Entonces uno no puede ir a la eternidad con la maleta llena de cosas de mundo, con afectos humanos. Yo tengo muchas personas que en vida quise muchísimo y ya se han ido. Y mira, de repente, con el favor de Dios, ahorita que yo de verdad abogo mucho, oro mucho por mis seres queridos difuntos, a veces los nombro, a veces solamente los recuerdo de manera general. Hay unos que están en el top 3 o en el top 5, en el top 5 de los que los nombro, porque son muy cercanos a mi familia, a la familia de mi esposa, y los nombramos constantemente. Una vez al año por lo menos mandamos a hacer una misa por todos los difuntos de nuestra familia. Es un ejercicio que hay que hacer. Y a mi hijo ahorita le estoy enseñando la oración de auxilio por las benditas almas del purgatorio, que es la oración que Jesús le diera a Santa Gertrudis. Una oración que además tiene una promesa de que cada vez que se recitara saldrían 1000 almas del purgatorio. Entonces de verdad que eso es un servicio. Esa oración yo la hago especialmente en el momento de la comunión, en la misa, cuando el sacerdote levanta la Eucaristía luego del santo. La primera vez que ocurre la transustanciación, yo allí hago esa oración, y ahí es cuando le encomiendo esas 1000 almas a Jesús para que Él la administre según su providencia y el poder de su redención. Y también por todos los que van a morir en esta semana.
Le digo al Señor el domingo para que ninguna vaya al infierno, sino que por sus méritos de su pasión y muerte y por ese cáliz que se ofrece en el altar, pues por lo menos alcancen un purgatorio donde purificarse y salvarse, porque eso va a ocurrir porque tenemos que entrar dignamente al cielo, porque el cielo no es juego, es un lugar de santos. Entonces la salvación es muy fácil, pero requiere sacrificios. Entonces esa desnudez también la vemos en esta santa, una santa que a mí me encantaría, yo siempre lo he dicho y lo he pensado y lo he meditado mucho, que abrazando nuestra fe, no conmigo, porque, sino con quienes Dios disponga, pero también fuese como una comunidad viva, no solamente una comunidad de redes, sino que uno se pueda reunir, hacer obras de caridad, que uno pueda también llevar auxilio a ancianatos, a orfanatos, a hospitales, que uno pueda reunirse para formarse en la palabra, que podamos tomar lecturas de la Biblia y hacer tertulias, y eso lo que requiere de verdad es voluntad. Eh, por supuesto, lo ideal sería que un sacerdote escuchara y dijera, bueno, ven acá, yo te abro las puertas de mi parroquia, vamos a llevar este proyecto en marcha, como de hecho Abrazando Nuestra Fe, cuando nació era así. Tenía tres actividades, dábamos conciertos en vivo, musicales, con amigos que, bueno, ya todos se fueron del país. Una falleció y otras, todos los demás que me apoyaron para formar el ministerio, éramos cinco, ya no están en el país. Hoy cuento con mi esposa, que no estaba dentro de las fundadoras, pero bueno, y también está a mi lado en esto y mi hijo, por supuesto, que es una de las herencias que le quiero dejar, no porque esto sea una iglesia en paralelo, sino porque es precisamente un ministerio en servicio a la iglesia. Pero como les decía, era dar talleres, era la música, era la formación y era la adoración. Pedíamos espacio para adorar el Santísimo, una hora, lo llamábamos el Rincón del Laico. Y era el momento donde el laico se reunía a adorar al Santísimo. Entonces esos proyectos están ahí en el aire y en los tiempos de Dios. Es más, lo dejo abierto. Si por la gracia del Espíritu Santo algún sacerdote en Caracas, que es donde yo vivo, pues dice, mira Luis, vamos a traer esto para acá, vamos a sentarnos a conversar, pues bendito Dios, y hagamos vida, hagamos vida. Este proyecto de Santa Joaquina Vedruna, de hacer vida en comunidad, de hacer servicio, es lo que sale como una semillita, como un pequeño árbol, y luego se multiplica y hace vida, y al final todo en la gracia de Dios, y los fundadores mueren y se diluyen, y bueno, si son santos, chévere, y si son santos reconocidos, y si no son santos reconocidos, pues están en el cielo, eso es lo importante, esa es la mejor ganancia. La fama del mundo no importa para nada, pero que quede una obra, que quede algo que, mira, aquí está otra obra al servicio de Dios. Y esa es la idea, que usted se anime, no importa la edad que tenga, y buscamos espacio y bueno, y hablamos, bueno, porque las redes sociales son muy útiles, pero también hay que decirlo, son muy cómodas, ¿no? Yo estoy aquí acostado en mi cama haciendo esta grabación y ya, y bueno, y chévere, el que le sirvió bien, el que no le sirvió triste. No, no, es que no es así, es hacer comunidad. De hecho, yo acabo de vivir la experiencia de Maús y además ya, bueno, hay un grupito que no me queda cerca de mi casa, pero bueno, trato de una vez a la semana se reúnen, ya fui a una reunión y otra invitación que me está persiguiendo y la agradezco porque también deriva de mi experiencia de Maús, que es María Santísima, es los Legionarios de Cristo también, pues he recibido una invitación, perdón, los Legionarios de María. Entonces, pero lo que es bonito es que es comunidad. Por ejemplo, ellos se reúnen los martes eh, en una iglesia de Caracas. Y en Maús, bueno, se hacen muchas parroquias, pero al final todo es una sola hermandad. Entonces, tienes que activarte, tenemos que activarnos. Es una sequía en mí. Hay que activarse en comunidad. No siempre que si ser catequista, que si. No, no, eso es importante, eso es servicio. Pero ser comunidad es reunirse a hacer una parrilla en casa y hacer algo sano y hablar de Dios. Es reunirte con sacerdotes, tener amigos sacerdotes. Yo en cierta forma tengo que decirlo. Yo en algún punto de mi vida tuve muchas de esas cosas pero no después porque, bueno, porque uno se va cansando, porque uno se va haciendo es yo con mi yo, uno como que va perdiendo eso, sin embargo quedan los frutos de esas amistades y todavía los puedes saludar y ver, pero es importante hacer comunidad. Si tienen eso en sus vidas, no lo pierdan. Miren, eso es una de las cosas más importantes que pueden tener en la vida. Y si a alguien más adelante le interesa hacer proyecto y vida en comunidad, y podemos abrir las puertas de una parroquia, un saloncito para reunirnos y construir proyectos, pues aquí junto con mi esposa, que sé que tiene más hambre de esto que yo y más vocación de esto que yo, pues aquí están dos servidores que pueden ayudar para eso, ¿ok? Así que fíjense todo lo que inspira esta santa.
Qué hermoso tener santos en la vida que te inspiren cosas tan bonitas para el servicio y para el amor de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en oración.